Les damos la bienvenida a esta quinta edición ya de Mujeres que Construyen. El tema de hoy es vamos a tratar sobre la gestión PMO y los contratos de construcción. Como ustedes saben ya, Mujeres que Construyen es un programa organizado por Proyecta en el afán de asumir un rol más activo en el tema de desarrollo de las mujeres profesionales en el sector de la construcción. Sabemos que en el sector hay una brecha de género y queremos aportar hacia acortar esa brecha, ¿no? Básicamente con estas sesiones que hacemos una vez al mes, en donde nos encontramos con diversas mujeres y hombres del sector para de repente desarrollar algunos temas diversos que nos ayuden en ese empoderamiento en el que buscamos. Dentro de Mujeres que Construyen también tenemos un capítulo especial que se llama Power Moms, que está dedicado también a las madres y mujeres profesionales del sector también. Esta vez vamos a tratar, como les dije, el tema de gestión PMO y contratos de construcción, y para ello la agenda va a ser la siguiente, ¿no? Pues vamos a iniciar con la exposición de la ingeniera Catherine Chávez. Vamos a tener con ella aproximadamente 30 minutos de exposición y luego ustedes libremente pueden hacer preguntas, consultas, comentarios, de repente algún tema que les haya llamado la atención en un periodo más o menos de 15 minutos para que no se vayan con ninguna duda y podamos todos aprender juntos sobre esta exposición de la gestión PMO. Luego de ello vamos a tener la exposición de la abogada Tatiana Herrada. Igualmente, ella tendrá un tiempo de exposición de aproximadamente 30 minutos y después de ello tendremos algunos minutos, más o menos 15, para hacer preguntas, consultas, comentarios. Y luego de ello, para cerrar la sesión, haremos un speed networking, ¿no? Con la finalidad de poder conocernos, estrechar lazos y avanzar juntos en este desarrollo y empoderamiento de las mujeres en el sector de la construcción. Entonces, quiero iniciar dándole la bienvenida a Catherine Chávez. Catherine es ingeniera civil colegiada, tiene amplia experiencia en la gestión de proyectos y supervisión de obras de edificaciones. Además tiene certificación en proyectos, tanto PMI como PRINCE2, y actualmente además es nuestra PMO en Proyecta. Así que, Catherine, te damos la bienvenida. Muchas gracias, Lorena. Buenas noches. ¿Me permites dar un momento para poder compartir? Listo. ¿Me confirman si pueden visualizar la presentación? Sí, perfecto. Listo. Muchísimas gracias. 30 minutos entonces. A todos, la agenda para el día de hoy la he establecido de la siguiente manera, en este orden. Un poco voy a conversar con ustedes la actualidad en dirección de proyectos. ¿Qué es la PMO y definiciones? Pues algunas veces hay un poco de confusión en los términos. Los tipos de PMO, algunas perspectivas en las funciones de PMO, y PMO en Proyecta, que es la empresa en la que actualmente me encuentro laborando. Un poco para hablarles acerca de mí, aunque ya Lorena me ha presentado. Yo soy ingeniera colegiada, mi nombre es Catherine Chávez. Actualmente tengo certificación PRINCE2, que es Foundation Examination, e IRNA a nivel de técnica en dirección de proyectos. Básicamente en nuestra empresa hemos trabajado con la metodología PRINCE2 relacionada a la APM, ¿no? Nací en el Callao y he crecido en el mismo distrito, en un colegio de la Marina. Me he formado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tengo estudios estudios ejecutivos en Centrum, tengo estudios asociados a PRINCE2,
tengo estudios de diplomaturas relacionadas a la gestión de proyectos, gerencia de proyectos, hace poco la gestión de la calidad, gestión de la transformación digital, ¿no? Todo relacionado a temas también asociados a lo que es calidad y gestión de proyectos. Actualmente vengo laborando en Proyecta hace más de 10 años y pues también una organización no gubernamental llamada Chariwas. Es un poco acerca de mí para poder iniciar. Y es entonces donde vengo a sacar dos reflexiones que de repente sean para ustedes, que me he tomado la libertad de sacarlas porque me parecen interesantes, que aplican mucho para la actualidad, ¿no? En este caso, he tomado la de Lao Tse, que es: en días de permanente cambio como los de hoy, el mañana será para los que sigan aprendiendo. Aquellos que ya aprendieron están preparados para un mundo que ya estamos de cambio. Y una segunda, que es de Andy Stallman, que indica de que no hay que adaptarse al cambio, sino hay que generarlo. Y es en esta segunda reflexión donde me detengo un momento, pues habla de una mentalidad proactiva. Vivimos en un mundo con constante cambio, lo dejamos claro en la primera reflexión. Entonces, o estamos a la defensiva, o nos adaptamos, observamos, o generamos este cambio, ¿no? Entonces, un poco me baso en estas reflexiones que se adaptan mucho al proceso de implementación de la PMO, en este caso en la organización en la que vengo laborando y que de la cual les voy a hablar más adelante. Actualidad en dirección de proyectos. Bueno, tomo como fuente el Job Ground and Talent Gap Report 2017, que indica, pues, la dirección de proyectos es una de las 5 profesiones con mayor crecimiento en el mundo. Y es más, este reporte habla de que para el 2027 los empleadores van a necesitar alrededor de 87.7 millones de individuos trabajando en funciones orientadas a la gestión de proyectos. Entonces, veamos un poco cuál es la necesidad que no solamente se ha visto a partir del 2017, que fue del cual fue este reporte, sino que se espera hasta el 2027 venga en crecida, ¿no? Ahora, ¿por qué se puede dar o por qué se van a generar esta nueva necesidad? Vemos que hay cambios dramáticos, hay nuevas tendencias, ¿no? En este caso tenemos avances digitales, tales como el ascenso de la robótica, tenemos grandes expectativas de los clientes, esto alimentado mucho por los medios sociales, tenemos lo que es las organizaciones disruptivas, ¿no? Impulsados por la economía compartida, y en eso tenemos algunos ejemplos, tenemos Airbnb y Uber a nivel mundial, muchos de ustedes creo lo pueden conocer. Además de eso, también tenemos el cambio de la fuerza laboral. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero un poco que los trabajadores mayores se retiran y los más jóvenes empiezan a tomar su lugar, ¿no? Entonces, estos factores están llevando a las organizaciones a buscar profesionales de proyectos con la combinación adecuada de conocimientos técnicos, de liderazgo y de gestión estratégica y empresarial. Entonces, la economía global se ha vuelto más orientada a proyectos, involucrando inclusive a las nuevas tecnologías, ¿no? También tenemos que en la actualidad en dirección de proyectos, los proyectos son organizaciones. ¿Qué sucede? ¿No? La visión. Las empresas en su visión definen sus objetivos y estrategias, ¿no? Entonces, esta visión, donde las empresas definen sus objetivos y estrategias, la ven reflejada en los proyectos, ¿no? En los proyectos que pueden ser nuevos productos, nuevos servicios, nuevos clientes, nuevos mercados, mejoras de procesos, mejoras de calidad, cambios en la organización, crecimiento, ¿no? Y a través de la búsqueda de buenas prácticas o metodologías surge la necesidad de una oficina de gestión de proyectos, ¿no? O sea, requiere una disciplina de dirección de proyectos organizada o metodológica para poder obtener los resultados, ¿no? Lo que vemos en nuestros proyectos, los resultados, ¿no? Y para ello surge esta oficina de gestión de proyectos y así dar soporte a la organización logrando el éxito en los proyectos. Ahora, ¿qué es la PMO? ¿No?
en este caso, tomado como fuente la PMBOK sexta edición, tenemos que es una unidad, pero no es cualquier unidad, es una unidad formal dentro de la organización que tiene por objetivo estandarizar los procesos de gestión de proyectos y su gobernabilidad, facilitar el intercambio de recursos, metodologías, herramientas y técnicas, ¿no? Para poder gestionar los proyectos dentro de una organización. Ahora, cuando hablamos de gobernabilidad, para quienes de repente no les es familiar esta palabra, hablamos o viene de una definición de gobernanza, ¿no? Que en términos de gestión de proyecto se refiere a las políticas, a los procesos, a los estándares, a los procedimientos, a las directrices que determinan cómo tu organización o cualquier organización dirige y controla los proyectos dentro de la organización, ¿no? En la práctica, una PMO es un centro de conocimiento, ofrece servicios de apoyo a los proyectos y a sus equipos. Ahora veremos estas definiciones porque a veces se les da un mal uso, ¿no? Tenemos como unidad organizativa, Project Management Office o oficina de gestión de proyectos. Como cargo, que es el Project Management Officer, hace referencia a la persona que lidera la oficina de gestión de proyectos o al gerente de la oficina de gestión de proyectos. En mi caso, como me había presentado en un inicio, Lorena, yo estoy a cargo, formo parte coordinadora del área PMO que se implementa en nuestra organización. Y en las siglas en español tenemos las siglas OGP, que es Oficina de Gestión de Proyectos, ¿no? Entonces aquí tenemos las definiciones que a veces se les da un mal uso y es bueno conocerlas. Ahora, tenemos también 3 tipos de PMO, ¿no? ¿Y por qué le hago mención? Porque los 3 tipos de PMO existentes, eso también como referencia tomamos la PMBOK, están en función al grado de influencia y control que ejerce esta unidad, me refiero a la PMO, sobre los proyectos en una organización. O sea, en la vida real, no solo podrías tener una PMO del tipo apoyo, o del tipo control, o del tipo directiva. Puede haber muchas combinaciones y va a depender mucho de tu organización. En el caso del tipo de PMO apoyo, tenemos que tiene un rol consultivo, ¿no? Dentro de la organización. Entonces, se le consulta cómo se gestionan los proyectos y puede definir o proveer plantillas, políticas, metodologías, también mejores prácticas, realizan capacitaciones sobre el uso de plantillas o también para dar conocimiento de estas políticas. También tiene en este caso la responsabilidad de recopilar las lecciones aprendidas y sirve como es responsable del repositorio de la información de los proyectos, ¿no? En este caso, este tipo de PMO, que está de apoyo, de repente en alguno de ustedes tiene una organización que ha visto que su área o la persona que funge de PMO realiza estas labores, el tipo de apoyo tiene en este caso un bajo nivel de control, ¿no? Ese tipo de PMO tiene un bajo nivel de control, que es el tipo apoyo. Luego tenemos el tipo control, ¿no? En este caso el tipo control provee soporte y apoyo a la dirección, ya exigen un cumplimiento, pero un cumplimiento en cuanto a la adopción de la metodología en la gestión de proyectos. Una exigencia de cumplimiento en las plantillas, formularios, en herramientas, así como establecer la gobernabilidad de los proyectos que en su momento ya hemos definido. También a su vez realiza capacitaciones para que esto se dé y tiene un moderado nivel de control. Finalmente tenemos el tipo PMO directiva, ¿no? En este caso tiene la facultad de asignar a los gerentes de proyecto a cada uno de los proyectos respectivamente de su organización y por ende, en este caso, los project managers o los gerentes de proyecto o los líderes de proyecto tienen en este caso, son los que le rinden cuenta al PMO tipo directiva, ¿no? A su vez, esta PMO tipo directiva es responsable del resultado de los proyectos
por lo tanto presenta un elevado nivel de control, ¿no? Repito, tenemos esos tres tipos de PMO, pero en una organización puede darse uno o la combinación de los tres tipos. Ahora, funciones de la PMO, ¿no? Y en cuanto a las funciones de la PMO, hay distintas perspectivas que existen. En este caso voy a mencionar 6 de ellas, ¿no? Tenemos, desde una perspectiva estratégica, la responsabilidad de la PMO, en este caso, de la gestión de proyectos, es sobre todo a la organización, es apoyar la alineación estratégica de la empresa, prioriza proyectos y garantiza que los proyectos entreguen valor. ¿Cómo? Bueno, evalúan cumplimiento de los objetivos estratégicos, ¿no? Entonces, si lo vemos desde una perspectiva estratégica, esta PMO tiene como función evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos o tener vínculos en la medición de indicadores. Podría tener, en este caso, esta PMO una función elevada de responsabilidad para evaluar el cumplimiento de esos objetivos estratégicos de la empresa, aunque va a depender, en este caso, el tipo de PMO que acabamos de ver hace un momento que se implemente en la empresa. En este caso, en mi empresa en la que vengo laborando, realizamos revisiones mensuales, ¿no? Que apoyan una función desde una perspectiva estratégica del área de PMO. También tenemos desde una perspectiva de autoridad, ¿no? En este caso, desde la perspectiva de autoridad, la PMO puede tomar decisiones sobre los proyectos, mantiene los proyectos alineados a los objetivos del negocio, ¿no? Hace recomendaciones como autoridad, lidera la transmisión de conocimientos entre la organización y quienes la forman, quienes la integran, tiene métricas o formas de evaluar el éxito de los proyectos. Nuevamente, reitero, estas perspectivas van alineadas también al tipo de PMO que se elige en la organización. Desde la perspectiva de apoyo, que se ha mencionado, también tenemos un tipo de PMO de apoyo, pero desde la perspectiva de apoyo, ¿cuál es la función de la PMO? En este caso, gestiona recursos del proyecto, desarrolla metodologías desde una perspectiva de apoyo, políticas, procedimientos, provee mejores prácticas, recaba las lecciones aprendidas, ¿no? Verifica el cumplimiento de políticas, estándares, realiza auditorías. Ahora, referente a las auditorías, va a depender de las competencias de esta PMO, porque para ser auditor se requieren algunas competencias. En todo caso, de no tenerlas, se pueden generar revisiones para el cumplimiento de un sistema de gestión que se esté dando en la organización, ¿no? Y puede, inclusive, esta PMO del tipo apoyo, gestionar la comunicación, pero desde la perspectiva de apoyo. También tenemos desde una perspectiva tipo gestión, ¿no? ¿Cómo es la función de una PMO desde el tipo gestión? Bueno, administra o implementa las herramientas de gestión de proyectos, da visibilidad de las métricas e indicadores que se hayan establecido en la organización, evalúa el estado de los proyectos, genera reportes a la gerencia sobre la gestión de proyectos como resultado de estas mediciones. Eso desde una perspectiva de gestión, ¿cuál sería la función de una PMO? Luego tenemos la de integración, ¿no? La PMO debe integrarse con todas las unidades claves de apoyo de la organización. En la empresa en la que laboro, nosotros trabajamos con 5 grandes áreas, que es la de dirección, el área comercial, el área de soporte, el área PMO como tal, y el área de operaciones. Sin embargo, va a depender de su organización, ¿no? Cuando la PMO debe integrar las unidades claves, hablamos de áreas de TI, talento humano, comunicaciones, tal vez en tu organización hay un área legal, el área de compras, de seguridad de información, de riesgos, el área de planificación. Algunas organizaciones tienen un área de auditoría, de finanzas o cualquier unidad de apoyo en la organización que se integre a un proyecto en algún momento. También, desde la perspectiva de integración, una función de la PMO es integrarse con la CMO, ¿no? Que es la Oficina de Gestión
del cambio, la CMO. Pero si no existe en tu organización una oficina CMO, entonces la función de la PMO sería tomar o gestionar los cambios en los proyectos en la organización. Y finalmente es la perspectiva de agilidad. Bueno, está orientada en este caso a la función de la PMO en la búsqueda de valor de los proyectos, generar valor para la organización, tiene una mentalidad de colaboración con el cliente, como si fuese una empresa consultora, independiente del rubro en el que se encuentren, proporciona herramientas, desde una perspectiva de agilidad estamos hablando ser multidisciplinaria, gestionar proyectos, multienfoque. Cuando me refiero a proyectos multienfoque, me refiero a proyectos que se adapten o que sean predictivos. Ahora, ya para ir avanzando, PMO en proyecto. Proyecto Ingenieros Civiles es la empresa en la que me encuentro elaborando. El área de PMO ha formado a ser parte de las áreas principales o unidades en nuestra empresa hace pocos años, ¿no? De nuestra empresa contamos con el área de dirección, el área comercial, el área de soporte, el área PMO y el área de operaciones, ¿no? Es un área que se ha formado y que lo que busca justamente es lo que anteriormente ya he comentado en las anteriores diapositivas, ¿no? El tipo que tenemos en nuestra empresa es un tipo mixto. Tenemos de apoyo, de control y directiva, porque en el caso de nuestra empresa tenemos algo que nos ha ayudado, que es el apoyo o el soporte de la alta dirección. Ahora, al ser implementada hace pocos años, vemos aquí algunos pasos para una implementación, ¿no? Si ustedes no tienen una PMO, ¿cuáles serían los pasos que que ustedes podrían tomar en cuenta para la implementación? Pero no son pasos que lo digo yo, Caterina Chávez, sino son pasos que vienen de un estudio de Rania Almagravi, que en este caso ella considera que permiten una implementación. Ahora, el éxito o no de la PMO va a depender de muchos factores, ¿no? Pero en este caso, para una implementación de PMO, muy importante, y como en cualquier proyecto, es conseguir el soporte de la alta dirección, ¿no? Si no tienes el soporte de la alta dirección, es muy difícil de conseguir esto. ¿Por qué? Porque implica un cambio organizacional importante. Si se dan cuenta, todo lo que hemos descrito anteriormente habla de mucha información que va a generar, bueno, lo que se busca es generar valor, pero que implica un cambio organizacional importante. Entonces, sí es esencial el soporte de la alta dirección, el apoyo de la alta dirección, ¿no? Definir el modelo de PMO, ¿qué tipo quieres? ¿Tipo apoyo, tipo control, tipo directivo, combinación de los tres o de dos de ellos? ¿Cuáles van a ser las funciones? ¿Y qué resultados espera? ¿Qué es lo que se espera de la PMO? Es importante para poder implementar una PMO en una organización. Luego también el diagnóstico y gap, ¿no? En este caso, el gap me refiero a la brecha, o identificar la brecha para llegar a la madurez esperada, o estimar el esfuerzo para implementar, ¿no? Para implementar esta PMO, ¿no? Y sobre esta estimación, generar recomendaciones. Luego definir al personal de la PMO, ya se ha comentado en un momento, se requieren de competencias importantes, más adelante también lo voy a mencionar, para definir quiénes formarían parte para la implementación de la PMO, ¿no? Eso también va a conllevar entrenar, ¿no? Hemos visto que en los tipos de PMO hay entrenamientos, hay capacitaciones para el uso de herramientas, políticas, metodologías, estandarizaciones. Entonces, hay que entrenar a los directores de proyectos y también al personal PMO. Hay que desarrollar metodologías, procesos, guías, plantillas, hay que implementar las herramientas de soporte y gestionar el cambio organizacional. Y esto último, nuevamente repito, al gestionar el cambio organizacional, mucho va a depender de cuánto te soporta o de cuánto la alta dirección se ve comprometida también con la implementación de la PMO, ¿no? Es muy importante, es gestionar el cambio organizacional.
es necesario trabajar fuertemente con todos los involucrados, acompañamientos, difusión, y que la gente en tu organización se compre la idea que esto es lo mejor para la organización. Actualmente en Proyecto Ingenieros trabajamos con una plataforma. Esta plataforma se llama Flowy. En esta plataforma, ustedes pueden ver, tenemos las 5 áreas que había mencionado: el área de dirección, el área comercial, el área de soporte, el área PMO y el área de operación, ¿no? Y en el área de PMO, bueno, algunas de las responsabilidades o funciones que se realizan en esta área y que lo vemos establecidos en diferentes tipos de grupos son desarrollar metodologías de gestión de proyectos o establecer un lenguaje común, ¿no? Mediante la divulgación de documentos estándar. Para ello nosotros contamos con una lista maestra que ha ordenado los procesos, las actividades y los documentos para llevar a cabo un proyecto, ¿no? Asimismo, tenemos capacitaciones en nuestra empresa, las llamamos pastillas de calidad. En estas capacitaciones se entrenan de alguna manera a los líderes, a sus equipos, donde se definen qué procesos existen, qué herramientas existen, o indicadores de darse el caso, que se encarga de llevar la información, en este caso nuestra área de recabar la información de todos los proyectos, preparar informes. Si ustedes ven, tenemos bases de datos, donde recabamos la información de los proyectos y generamos estas bases de datos, entre ellas las lecciones aprendidas, que son una de las responsabilidades de la PMO, pero no solamente lecciones aprendidas, recabamos bases de datos de riesgos, bases de datos de cuestiones, bases de datos de proveedores que permiten en este caso lograr una mejor madurez y tener información necesaria para la organización y quienes la forman, ¿no? Aparte de todas estas funciones que la PMO en este caso tiene a cabo, se me ha colgado. Continuamos, ya están por terminar. En este caso, comentaba que en el área de PMO y en áreas de PMO implementadas en empresas u organizaciones, ¿qué resultados se esperan, no? Se esperan información estandarizada y confiable, información que permita comparar, en este caso, proyectos, identificar conflictos de recursos, mejorar calidad en los procesos, en los proyectos, gestionar los riesgos, para que en este caso sea predictivo y no estemos apagando incendios, ¿no? Como a veces suelen suceder en los proyectos, y tener también base histórica de los proyectos, una gestión integrada y que la toma de decisión sea mucho más fácil. Esto lo voy a pasar muy rápido porque ya el tiempo me va a ganar. La PMO Global Alliance, con estudios de más de 10 años, recomiendan distintos pasos para una implementación, ¿no? Que ya también hemos visto, pero finalmente lo importante es que cuando tú diseñas una PMO, no solamente es diseñarlo, implementarlo, sino rediseñar periódicamente la PMO en base a las necesidades de la organización y a la expectativa de los interesados, ¿no? Hay que definir los procesos, evaluar la madurez de la PMO, compararlo con las buenas prácticas y mostrar valor a través del ROI. Una organización es un negocio, lo que se busca es una rentabilidad, evaluando pues los costos de los problemas y que a través de estas mejoras que se han dado al implementar la PMO, pues hay un beneficio, ¿no? Desde la perspectiva de satisfacción de los interesados, que son los que perciben estos beneficios, diseñamos y rediseñamos periódicamente la PMO. Ahora finalmente, en Proyecta, podemos finalmente decir, después de esta implementación empezada hace algunos pocos años, que una PMO es posible implementarse en cualquier tipo de organización y en diversos niveles. La organización, sus necesidades, cultura, misión, visión, madurez, será lo que va a condicionar las funciones de la PMO. Hemos visto funciones desde distintos tipos de perspectiva. Ahora, los procesos, la administración y la disciplina son
necesarias, pero también hay que buscar mantenerlo simple. Finalmente, cada PMO es distinta y única en una organización. La PMO que se ha instalado en nuestra empresa, que se ha implementado, no va a ser la misma que la que tú has implementado en tu organización o puedas implementar, ¿no? Ahora, para que la PMO aporte valor, se requiere definir qué es valor para los interesados. Y una parte importante desde que se implementó la PMO es que al estandarizar algunos procesos, al generar documentos, plantillas, a reorganizar con el apoyo claramente de la alta dirección, es que en nuestra empresa hace poco obtuvimos la certificación Trinorma, ¿no? Este es un beneficio que se ha generado en base a una gestión de proyectos y que en este caso a un área que ha sido respaldada y apoyada por las diferentes unidades que en este caso forman la empresa en la que actualmente me desempeño y que busca una mejora. Recuerden que en el caso de la PMO siempre vas a buscar rediseñar buscando los principales beneficios que buscan los interesados. Y eso sería todo por mi parte. Agradezco su atención. Cualquier consulta, quedo atenta. Muchas gracias, Catherine. La verdad es que siempre escuchamos de la oficina PMO, pero no a ese nivel de profundidad que tú has tocado, que de verdad a veces quizá muchos de nosotros no conocíamos. No sé si tenemos preguntas, consultas, me imagino que tienen alguna pregunta para Catherine. Pueden decirla a micro abierto o pueden ponerla en el chat si desean. Tenemos una consulta, Catherine, de Milagros. Dice, ¿todas las empresas pueden o deben tener una PMO? Bueno, en este caso, todas las empresas que ejecuten varios proyectos al año o varios proyectos simultáneamente deberían tener una PMO. En mi opinión, tener una PMO puede ser una PMO de tipo apoyo, o el tipo de PMO va a depender siempre de las necesidades de la organización. Pero en caso de que se ejecuten varios proyectos al año o varios proyectos simultáneos, sí se recomienda tener una PMO. Perfecto. ¿Roxana ha levantado la mano? Sí, perdón. Buenas noches con todas. Lorena, es un gusto verte después de tanto tiempo. Para Catherine, solamente de contexto, conocí a Lorena participando de uno de los cursos, ¿no? Precisamente de empoderamiento, de dirección para las mujeres. Me da muchísimo gusto estar todavía en el grupo. Y debo confesar, Catherine, que sí, muy buena. Bueno, no, esa no es la confesión. La confesión es que yo soy bióloga, ¿no? Y sí he visto muchas de estas necesidades de organización a nivel de proyectos. Y hay cierto margen alto de ignorancia en cuanto a ignorancia de la buena, ¿no? O sea, sin prejuicio. Porque hay conocimientos que se adquieren a golpe de experiencia, ¿no? Y roce. Entonces, agarrándome de la pregunta anterior, en donde te consultan si toda empresa puede o debe tener un PMO, mi pregunta es básica y yo la quiero trasladar a la organización estatal y más específicamente a un gobierno regional. Para poner en contexto mi pregunta, recientemente estoy participando en el proceso de desarrollo, de elaboración del plan de desarrollo regional concertado. Y es complejo y solamente en algunas dimensiones, pero tengo entendido que uno de las aspiraciones de incluir ciertas líneas en el documento matriz es precisamente canalizar fondos a ciertas dependencias de la región para que ellos puedan ejercer proyectos. O sea, me dio dos preguntas aquí, ¿no? La primera, si una unidad de gobierno regional en general, yo también coincido, debe tener una unidad de project management,
pero tal vez no lo tiene y cuál es el equivalente en la vida real. Y dos, en tu caso es el sector privado y es diferente el mecanismo para canalizar fondos, ¿verdad? Pero no sé si has tenido experiencia con estos procesos y tal vez puedas compartir algo de esta inclusión en los procesos de desarrollo, de elaboración de planes de desarrollo regional. Perdón, esa es la pregunta, ¿no? Sí, en el caso de implementación de desarrollo regional, bueno, no he sido parte, no tengo experiencia, como reitero, tengo más de 10 años en la empresa de proyectos. Sin embargo, en los diferentes estudios que he realizado, donde he tenido colaboradores, compañeros con los cuales he interactuado y he visto estos temas, la implementación de la PMO como herramienta ya se viene dando en el Estado, ¿no? Y ya se viene dando en entidades del sector público. No es solo un tema del sector privado. Y más si tenemos proyectos que se dan en simultáneo o varios proyectos al año, porque lo que busca la PMO en este caso, dependiendo del tipo que se escoja, si es de apoyo, es justamente estandarizar, ¿no? Estandarizar procesos, estandarizar herramientas, lo que te va a permitir también poder tener una visualización de métricas que van a generarte, en este caso, dependiendo del proyecto o del gobierno regional, obtener resultados comparables, ¿no? Medir resultados comparables, ¿no? Y sobre todo, si tienes un área o implementas un área de PMO, como herramienta, el tener o recabar la información de proyectos, el recabar lecciones aprendidas, va a permitir que los futuros proyectos se puedan dar ya desde una vista predictiva y no desde una vista de apagar incendios, ¿no? En este caso, la recomendación de empresas que tengan o que deberían implementar una PMO va independiente de si es el sector privado o de si es el sector público. Hay una gran ventaja en el sector privado porque en este caso la organización o las empresas le empiezan a dar valor, ¿no? Y el apoyo de la alta dirección puede darse de una manera, digamos, más fácil, aunque siempre va a depender, pues, de la disponibilidad de la alta dirección. En el caso regional puede haber burocracia, sin embargo, reitero, la implementación de la PMO se viene dando, se ha dado en sectores públicos, se viene dando en sectores públicos. Tal vez no esté llegando tan rápido a los espacios regionales, pero sí se viene dando porque esta herramienta la ven como una oportunidad de valor en todos la ejecución de proyectos de manera simultánea, ¿no? Muchas gracias, Katherine. Qué gusto saber de ti, Roxana. Acá seguimos vivas. Muy bien, muy bien. A ver, Katherine, tenemos otras preguntas. Aquí tenemos una de Martín que dice, ¿cuál es la diferencia entre PMI y PMO y si utilizan las mismas herramientas? Bueno, a ver, actualmente, y bueno, creo que también hay una pregunta de Milagros, que es si hay certificación para PMO. Ya. En el PMI, para responder de alguna manera a ambas, no hay certificaciones para PMO, hay certificaciones para PMP, ¿no? Que es el Project Management Professional, ¿no? Y otras certificaciones como gestores de programas, portafolios o riesgos, eso para la PMI, ¿no? Sin embargo, la PMO Global Alliance sí cuenta con una PMO Certified Practitioner, que es adecuada para profesionales involucrados con PMO, ¿no? En el caso de la PMI, es una metodología de gestión de proyectos, metodología. Y la PMO estamos hablando de una oficina de gestión de proyectos. Ahora, como PMO, en el caso de mi organización, no trabajamos con la metodología PMI, hemos adaptado más bien la metodología PRINCE2, que es de la APM, ¿no? Pero finalmente como metodología lo que tú buscas en la PMO es estandarizar, ¿no? Es buscar un dominio completo
sobre la metodología que tú quieres aplicar, sea PMI o sea la APM. Buscas estandarizar, como se había repetido, los procesos. ¿Puedes utilizar las mismas herramientas? Sí, recuerda que en la PMO como oficina de gestión de proyectos lo que buscas es no solamente si puedes utilizar las mismas herramientas, sino que estas herramientas estén al alcance de toda tu organización y de alguna manera presente una ordenada o estandarización, ¿no? Que las puedas usar en tus procesos, en tus actividades que forman parte de tus procesos, y estas herramientas, que son parte de la metodología que utilizas en PMI, te puedan generar valor, ¿no? Entonces, ¿qué busca la oficina de gestión de proyectos? Desde la experiencia, es encargarse como fuente de poder no solamente brindar a la organización estas herramientas que pueden basarse en la PMI o en la PM, sino generar valor mediante las capacitaciones, mediante la estandarización, desarrollo de políticas, indicadores, visualización de métricas, ¿no? Pero en este caso, ambas se pueden, en este caso, apoyar para obtener los resultados que son finalmente lo que se busca en satisfacción de interesados o de clientes, ¿no? Perfecto, Catherine. Tenemos una pregunta de Helen que dice, en la experiencia específica de Proyecta, ¿cuál es el impacto más evidente al implementarse la PMO? Justo lo que había mostrado al final. Nosotros al momento de ordenar nuestros procesos, ordenar nuestros procesos, generar nuevas herramientas, establecerlas nosotros no trabajamos con un mapa de procesos, sino tenemos un documento llamado Libro Púrpura, porque recuerda que la PMO es distinta y única en cada organización. Y al ser distinta y única en cada organización, Proyecta, de alguna manera queremos o buscamos dentro de todo lo posible que sea simple, ¿no? Entonces el impacto más evidente fue que después de abrirse esta área en la empresa, y con el apoyo de las unidades, porque no solamente es PMO, son todas las unidades que participan en los proyectos. En el caso de Proyecta está con el apoyo de la alta dirección, con el apoyo del área de soporte, con el apoyo del área comercial, con el apoyo del área de operaciones, y misma PMO en sí, logramos esta certificación de la trinorma. Esto se logró el año pasado, es uno de los impactos más evidentes y que fueron resultado de implementar estas buenas prácticas, ¿no? Unas buenas prácticas que se vieron reflejadas en la obtención de ese triple certificado, y seguimos con las buenas prácticas y seguimos buscando ello, por lo cual también estamos yendo este año hacia la certificación ISO 37001. Entonces, al tener esta PMO instalada y el apoyo de las unidades, es que tenemos impactos que en este caso, de manera evidente, pues generan valor con la certificación trinorma. Y sí, Lorena está en la foto. Lorena está en la foto. Esta foto ha sido tomada recientemente cuando obtuvimos la certificación. Un impacto positivo para nuestra organización, para nuestra empresa, y que busca siempre pues, aportar valor a la empresa. Perfecto, muchísimas gracias, Catherine. Creo que hemos aprendido todos un poquito más de este tema tan interesante que es la PMO. Pues ahora tenemos otra ponente. Ella es Tatiana Herrada. Ella es abogada especializada en Derecho de Construcción, adjudicadora en Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, en realidad es árbitro, y es Dispute Board Practitioner, ¿no? Adicionalmente es docente de posgrado. Tatiana, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Claro que sí, sí. Muchísimas gracias por la invitación, Lorena. Muchas gracias también a Proyecta por haber pensado en mí para compartir con ustedes estos minutos. Estoy muy contenta de poder participar en este foro y la iniciativa me parece maravillosa. Además que el nombre es como súper, como que cala muy fuerte, ¿no? O sea, mujeres que construyen, este tema de trabajar en las brechas de género, de poder tener un espacio para conversar abiertamente de distintos perfiles, ¿no? Un perfil de ingeniero, un perfil de abogado,
Me parece que es una gran oportunidad. Yo felicito la iniciativa y vuelvo y les repito mi agradecimiento. Yo he preparado una presentación un poquito más escueta, y es un poquito más escueta porque lo que yo quisiera compartir es un poco mi experiencia de cómo gestionamos los contratos de construcción, pero cómo los gestionamos de la mano de ustedes. CDR Consulting y yo tenemos la suerte de poder trabajar de la mano con Proyecta en 3 proyectos que vienen ejecutando con la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, ¿ok? Y gracias a estos proyectos hemos podido establecer una metodología de trabajo conjunta, que a mí me parece que está funcionando bastante bien y ha sido una gran oportunidad de aprendizaje para nosotros también como abogados, para poder ofrecerles no solo nuestros servicios como abogados, sino incluso una metodología de trabajo que funcione bien, ¿no? Y que funcione bien no solamente porque el proceso del día a día de la coordinación y del trabajo conjunto es agradable, sino porque cumple con la finalidad de lograr los resultados. Porque finalmente, tanto Proyecta como los consorcios que constituye, como nosotros cuando nos contratan, estamos orientados a lograr determinados resultados. ¿Okay? Nosotros como abogados externos, cuando brindamos un servicio de administración contractual estratégica, lo que básicamente hacemos es poner a disposición del cliente todos nuestros recursos, ¿no es cierto?, humanos, conocimientos, experiencia y tiempo, para poder ayudar a la empresa contratista, en este caso, a ejecutar sus proyectos con un monitoreo constante de los riesgos que se pueden presentar desde el inicio del proyecto hasta el fin del mismo. ¿Ok? ¿Por qué se hace tan importante el acompañamiento de un estudio de abogados cuando estamos ejecutando un proyecto de construcción? Creo que fundamentalmente porque todos los proyectos de construcción y de ingeniería llevan implícitos muchos riesgos, ¿ok? Esto es como la regla básica que ustedes ya la conocen a la perfección. Pero además de estos riesgos naturales, la consecuencia lógica es que surjan controversias de distinto nivel, ¿ok? De complejidad y de severidad, de distinto tipo. Entonces, ¿qué hay que hacer con estas controversias que surgen? Pues gestionarlas de una manera muy similar a cómo gestionan los riesgos, bajo sus enfoques de gestión de proyectos. Proyecta, que es experta en gestionando proyectos. Bueno, nosotros como abogados suyos tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que identificar cuáles son esos riesgos, cuáles son esas contingencias y diseñar un plan de acción para poder o mitigarlos o controlarlos o monitorearlos. ¿Ok? Para explicarles un poco más en qué consiste desde nuestra perspectiva la gestión de un contrato de construcción, nos vamos a centrar en 3 ideas claves. Siguiente slide, por favor. Lo primero es entender 3 principios fundamentales. Creo que si entendemos esto, habremos entendido bastante bien cómo podemos hacer una mejor gestión de un contrato de construcción. La primera idea fundamental es que todo parte del contrato. ¿Ok? Y todo parte del contrato, entendiendo el contrato como un documento integral. El contrato no son las cláusulas. En un proyecto de construcción, el contrato son las cláusulas, sus anexos y son todos los documentos técnicos y toda la información económica que corresponde a la obra. Propuesta técnica, propuesta económica, en algunos casos incluso la absolución de las consultas en la etapa de la licitación, ¿no? Es este contrato integral el que contiene toda la información a partir de la cual vamos a identificar cuáles son los riesgos que asumimos nosotros y cuáles son los riesgos que asume el contratante. Y en segundo lugar, es ese contrato el que regula cuál es el procedimiento de gestión de las reclamaciones. Más adelante les voy a explicar en qué consiste esto. ¿Okay? La segunda idea fundamental la he planteado así. Se gestiona desde la obra. En los proyectos de construcción y los proyectos de ingeniería, lo fundamental es que el abogado entienda cómo funciona la obra. ¿Ok? ¿Qué obra se está ejecutando? ¿Cuáles son sus aspectos técnicos, sus aspectos económicos? ¿Cuál es la estructura interna que ha establecido el cliente para gestionar sus proyectos? ¿No? Todos estos detalles.
Y en tercer lugar, una vez que tenemos mapeado qué dice el contrato y cómo es que debemos organizar el trabajo con el propio equipo del cliente, ya se diseña una estrategia, ¿no? Se planifica, se ejecuta y se monitorea, ¿no? Si se han dado cuenta, varios de los principios que se aplican a la gestión de proyectos son subyacentes a estas ideas que les estoy compartiendo. ¿Okay? Vamos a conversar un poquito más a fondo respecto de la idea número 1. Siguiente slide, por favor. Bien. Todo empieza en el contrato. Miren, para que nosotros como abogados entendamos de qué se trata su proyecto, fundamentalmente hacemos dos cosas. Lo primero es leer el alcance de los trabajos, el scope of works. ¿Qué tienen que hacer? ¿No? Tienen que hacer colegios, cuántos colegios, dónde los tienen que hacer, ¿no es cierto? Digamos, los van a hacer directamente, van a subcontratar. ¿Qué tipo de proyecto es? ¿Es una edificación? No sé, es una defensa ribereña, es un proyecto, una carretera, ¿no es cierto? Porque como ustedes bien saben, cada proyecto de construcción tiene una complejidad técnica distinta. Y esa complejidad técnica es directamente proporcional a las contingencias o a los riesgos legales que van a asumir, ¿ok? En pocas palabras, cuanto más complejo es un proyecto desde el punto de vista técnico, es mayor el número de riesgos y de controversias que van a surgir de la propia ejecución de ese proyecto. Eso es una regla básica, ¿no? Entonces, yo ya entendí más o menos de qué se trata. Por supuesto, voy a validar mi entendimiento porque nosotros, aunque tenemos experiencia trabajando en ingeniería y en construcción y tenemos dentro de nuestro equipo de ingenieros que nos ayudan a traducir los documentos técnicos, no somos ingenieros. Y ustedes como clientes y el equipo técnico del cliente es el que sabe mejor que nadie qué cosa hay que hacer y qué es lo que le preocupa. Entonces, una vez que nosotros nos familiarizamos con el proyecto en sí, nos reunimos, validamos, preguntamos cuáles son las preocupaciones, dónde están los principales riesgos desde su punto de vista, en el diseño, en la procura, ¿no? En la construcción. Esto varía de proyecto en proyecto. Entendiendo eso, pasamos a leer el contrato. ¿No es cierto? Porque claro, las cláusulas del contrato adquieren sentido en función a toda la regulación técnica y a la regulación económica. ¿Okay? ¿Dónde están los riesgos? O sea, pónganse a pensar desde el lado de los dueños de una empresa constructora. ¿Cuál es el principal riesgo que creen que tiene un proyecto? Yo, en toda mi experiencia, creo que hay dos riesgos y que todo se resume a uno. Principal riesgo es que no acabe a tiempo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si no acaba a tiempo? Hay sobrecostos, ¿no? Si hay sobrecostos, ¿qué pasa? Que esos sobrecostos merman la utilidad del proyecto, ¿no es cierto? Si uno se retrasa, asume un riesgo de que la empresa contratante nos penalice, o si se molesta mucho y se pone muy estrictos que nos resuelvan el contrato. Entonces ahí no solamente se pierde la utilidad, sino se incurren en otros tipos de responsabilidades, ¿no es cierto? Y además, pues, tenemos un daño financiero importante si es que nos ejecutan una fianza, ¿ok? Entonces, la primera preocupación es que no acabe a tiempo, pero si se dan cuenta, viene aparejada la idea de que si no acabas a tiempo, el principal daño es que tu proyecto, que aunque tiene una finalidad social, una finalidad bien importante de contribuir, no deja de ser una empresa, no deja de ser un negocio. Y tiene que respetar y cuidar su propia rentabilidad. ¿Ok? Entonces, todas las controversias y todas las contingencias que nosotros identificamos están orientadas a cuidar la utilidad del proyecto, ¿no? Hay un tercer tipo de preocupación o de riesgo que se aprecia en proyectos, en casi todos los proyectos, pero que adquiere mayor relevancia si es que estamos frente a proyectos más complejos, y es el tema de la calidad. ¿No es cierto? Digamos, no será lo mismo el nivel de calidad que tenga que tener un colegio, ¿no? Que el de un hospital, que tiene equipamiento, un equipamiento especial. No será lo mismo ejecutar una bocatoma,
¿no es cierto? Que los niveles y los estándares de la ingeniería, de la operación y del mantenimiento son otros. Entonces ya no estamos hablando simplemente de la calidad de materiales o de procedimientos, estamos hablando ya de sistemas, ¿no es cierto?, de funcionamientos. Además que probablemente tengan aparejados un servicio público. Entonces, esta es la idea fundamental. Las preocupaciones siempre del cliente tienden a cuidar el plazo y el costo. ¿Ok? Bien. Para cuidar el plazo y el costo, lo que yo tengo que saber es qué responsabilidad es mía, qué responsabilidad le corresponde al dueño de la obra, vamos a llamar al contratante, y qué responsabilidad es compartida. ¿Ok? Y qué riesgos no se han regulado. Eso es bien importante para tenerlo monitoreado. ¿Cuándo se monitorea eso? ¿Cuando aparece un problema? No. Eso se monitorea desde el inicio, ¿no? Y se monitorea desde el inicio, además, y con mucha más énfasis en contratos colaborativos, ¿no? Si uno está usando un contrato colaborativo NEC, que además promueve tanto un deber de alerta temprana, entonces pues la necesidad de identificar estos riesgos y de trazar una estrategia en el inicio es mucho más importante que si, por ejemplo, ejecutáramos una obra pública que tiene otro sistema de reclamaciones, ¿no es cierto?, que tiene plazos más holgados, que sigue otra lógica y otra filosofía. No será lo mismo ejecutar un proyecto privado hecho a la medida, ¿ok? Porque cada contrato, ya acá paso a la segunda idea, cada contrato contiene un procedimiento de reclamaciones, ¿ok? Desde el punto de vista de un proyecto, de la gestión de un proyecto, el contrato puede ser entendido como una herramienta de asignación de riesgos y de responsabilidades, ¿ok? De repente a veces uno se olvida y piensa que el contrato es como muy jurídico, ¿no es cierto? Que tenemos que vincularnos mucho a las leyes, reglas muy preestablecidas, y realmente no. El contrato hay que entenderlo como la línea base de las reglas de juego. Con estas reglas jugamos. Esto se aplica. Y a partir de ahí trazar nuestro plan de acción. Entonces, la identificación de un procedimiento de reclamaciones es fundamental. ¿A qué me refiero con las reclamaciones? Me refiero a las solicitudes que presenta una empresa contratista, ¿no es cierto?, para obtener un mayor plazo o un mayor costo. ¿Ok? Cada contrato tiene un procedimiento y una filosofía de gestión de los conflictos bien particular. Lo primero que hay que identificar es qué está regulando mi contrato en este sentido. ¿Qué me pide mi contrato? ¿No? ¿Qué establece mi contrato respecto a en qué casos puedo presentar como contratista una reclamación? ¿No es cierto? 2, ¿qué tengo que adjuntar a mi solicitud de reclamación? ¿No? A mi solicitud de ampliación de plazo, por ejemplo. Solamente invoco la causal o la circunstancia que hace que yo tenga esta afectación. Tengo que invocar además la cláusula. Tengo que acreditar la ocurrencia de ese evento, ¿no es cierto? ¿A qué nivel? ¿Basta solo un correo? ¿Basta una comunicación de ACONEX? ¿O tengo que llevar con actas de constataciones notariales? O sea, ven cómo el nivel es distinto. Lo segundo es respecto de mis impactos. ¿Yo solamente le digo que tengo un impacto de 20 días o lo sustento? La siguiente pregunta es, ¿cómo lo sustento? ¿Un dibujito en un Excel será suficiente? ¿O necesitaremos un cronograma impactado? ¿En qué programa? ¿Nativo? ¿No es cierto? ¿Cuánto tiempo toma la elaboración de ese cronograma impactado? ¿Realmente lo requiere en ese momento la contratante? Todos esos detalles vienen generalmente regulados en los contratos. Y cuando no están regulados en los contratos, que son la mayoría, estamos frente a contratos que van a tener la mayor cantidad de controversias y de litigios, ¿ok? Porque lo que necesitamos son reglas claras para poder ordenar toda la gestión de las reclamaciones internamente y en coordinación con los abogados externos, ¿ok? En tercer lugar, lo que hay que ver es cuáles son, digamos, mis peores escenarios. Si es que yo como contratista incumplo con alguna de mis obligaciones, ¿no? Y aquí
vamos a tener 3 esquemas básicos. Primero, cuando yo incumplo, generalmente, digamos, los incumplimientos contractuales son bien amplios, ¿de acuerdo? No todos los incumplimientos contractuales son esenciales, ¿ok? Como un principio del derecho es que hay incumplimientos esenciales y hay incumplimientos no esenciales, ¿ok? Y a cada tipo de incumplimiento, en función a su severidad, le corresponde una consecuencia. Si yo incumplí una obligación, pero esta obligación no era tan severa, por ejemplo, tenía que presentarle el cronograma el día 15, ¿no? Mi cronograma de inicio línea base el día 15, y lo presenté el día 17. ¿Estoy en incumplimiento? Sí, sí estoy en incumplimiento. ¿Mi incumplimiento es severo? No. 2 días de retraso de presentación de un cronograma me genera mucho daño en el proyecto? No. ¿No? ¿Me van a poner una penalidad? Porque me demoro 2 días, depende de lo que establezca mi contrato, ¿no es cierto? ¿Me pueden resolver un contrato porque me demoro en presentar un cronograma? No. Ok. Es distinto si es que yo tengo que presentar en cada valorización mi cronograma actualizado, ¿no es cierto? Si yo tengo que presentar mi cronograma actualizado, voy en el mes 4 y sigo sin actualizar mi cronograma, ¿ese incumplimiento sí sería esencial? Sí. Porque entonces el contratante no tendría la foto de cómo va avanzando su proyecto. Entonces el grado de severidad cambia, en consecuencia los efectos que se le imputan a ese comportamiento cambian. Ya me vendrá una penalidad, ¿no es cierto? O incluso me pueden mandar una carta de apercibimiento, ¿no? Me dan un plazo para que yo regularice toda la presentación de esos cronogramas y si no me resuelven el contrato con todo lo que se involucra. Entonces es bien importante saber cuáles son los incumplimientos, ¿no? Que nosotros podríamos, en los que podríamos incurrir y cuáles son esenciales y cuáles no son esenciales. ¿Para qué? Para monitorearlos. ¿No es cierto? ¿Y por qué hablo de monitorearlos? Porque cuando nosotros hablamos de un servicio de administración contractual estratégica, lo que nosotros estamos proponiendo es una asesoría estratégica, ¿no es cierto? Y una asesoría proactiva, no reactiva. Entonces no tenemos que esperar a que nos manden una carta imputando un incumplimiento para defendernos, no. Nosotros tenemos que ver qué problemas estamos experimentando en las obras, ¿no es cierto? ¿Cuáles son nuestras dificultades y en qué incumplimientos vamos a incurrir para de manera anticipada ver cómo los podemos mitigar o cómo podemos plantear la problemática frente al contratante para llegar a soluciones conjuntas, ¿ok? Entonces, estas 3 ideas claves, riesgos, procedimientos de reclamaciones, incumplimientos contractuales, es lo primero que uno tiene que extraer de su contrato, ¿ok? A partir de ahí, podemos pasar al segundo nivel. Siguiente slide, por favor. Muy bien. ¿Cuál es el segundo nivel? Yo ya sé cuáles son los riesgos, yo ya sé cuáles son los procedimientos que tengo que seguir para plantear mis reclamaciones y también sé qué es lo peor que me podría pasar, cuándo me podrían resolver, cuándo me pueden penalizar, ¿no es cierto? Y además calculo, ¿no? ¿Cuándo llego a mi 10% de la penalidad? A ver, saquemos un costo, ¿cuántos días de retraso? Ah, cuando yo estoy cerca tengo que ver otra estrategia, ¿no? Para protegerme de que no me penalicen, etc. Ok, ya tenemos todo esto claro. ¿Qué es lo que sigue? Muy bien. Lo que sigue es que hay que trabajar ahora. Hay que prestar el servicio. ¿Cómo se presta el servicio? Bueno, aquí sí hay distintos esquemas, la verdad. Y esto depende mucho de 2 factores. El primer factor es cómo organiza su equipo de trabajo el cliente, ¿ok? Y en segundo lugar es qué servicio es el que quiere contratar y cómo quiere que funcione este servicio. Y ahí estoy hablando con la empresa externa, con la consultora o el estudio de abogados externos que los va a acompañar, ¿no? Existen distintos tipos de asesoría legal, ¿no? Existe, por ejemplo, un tipo de asesoría legal que dice, bueno, yo te vendo 20 horas, entonces tú lo ves todo y cuando tienes que mandar una carta que a criterio del cliente es relevante, tú me mandas y yo te la reviso, ¿no?
¿Puedo mejorar en algo? Sí, puedo mejorar, quizás puedo meterle un poquito de artículos del Código Civil, darle mejor forma, plantear mejor los argumentos. ¿Te puedo asegurar un resultado? No, no. No porque, porque el conocimiento, el nivel de involucramiento que tienen los abogados en este caso es muy superficial, no hay estrategia. ¿Ok? Porque para que la estrategia funcione, tiene que ser una estrategia integral de inicio a fin. ¿Ok? Nosotros no vendemos asesorías esporádicas y puntuales. ¿Por qué? Porque existen muchas contingencias en este tipo de servicio y nosotros nos sentimos mucho más cómodos acompañando, ¿no? Ahora, el acompañamiento también va variando, ¿no? Porque todo tiene una curva de aprendizaje. Al inicio el acompañamiento suele ser un poco más intenso hasta que se aprendan ciertos procedimientos, ciertas reglas, algunas maneras de hacer las cosas, pero luego, como es un equipo inteligente, el equipo va aprendiendo. Y entonces nuestro acompañamiento suele ser más puntual, que es la idea también, porque la idea es que suceda esto. Si sucede esto, significa que ambos equipos, el equipo del cliente y el equipo nuestro como consultores, está logrando sinergias y eficiencias. Y eso es bueno porque estamos aprendiendo mutuamente, ¿de acuerdo? Entonces, yo les voy a comentar cómo nos organizamos nosotros para la gestión de contratos de construcción cuando tenemos la oportunidad de brindar el servicio de administración contractual estratégica, ¿ok? Primero voy a definir qué es la administración contractual estratégica. La administración contractual estratégica consiste en la asesoría legal que da un equipo de abogados a una empresa contratista o gestora de proyectos para acompañarlos en todos los temas que tengan una relevancia práctica y contingente. En pocas palabras, en todos aquellos temas desde el inicio que puedan representar un riesgo para el proyecto en términos de costo y de plazo. ¿Ok? Fíjense que no estamos hablando de únicamente la revisión de una carta de resolución o de una carta en la que le imputamos un incumplimiento al Estado o al propietario de la obra, no. Estamos hablando de acompañarlos, de trabajar de la mano con ustedes, ¿no? Y este trabajar de la mano es trabajar de la mano desde la obra, ¿ok? Es la principal diferencia entre brindar un servicio de asesoría legal en un proyecto de construcción que brindarlo en un proyecto comercial. ¿Ok? Digamos, si es que a mí alguien me pidiera que le hiciera un contrato, que le ayudara pues a ver un contrato de alquiler de un centro comercial, ¿no es cierto? Para poder darles las sugerencias o ayudarlos en el monitoreo de la ejecución de ese contrato de alquiler, yo no tengo que estar en el centro comercial que se alquila. Porque básicamente lo que hay que ver es si pagan o si no pagan. El tipo de obligaciones es otra. Pero si yo voy a asesorar un proyecto de construcción, yo tengo que entender la obra. Y entender la obra no significa solamente ver la obra y ver una foto. Significa involucrarme con los temas de la obra. ¿Y cuáles son los temas de la obra? Todo lo que tenga que ver con cómo va ejecutándose el proyecto, ¿no? Qué tanto vamos avanzando en función a lo proyectado, qué complejidades o qué dificultades se vienen presentando en el día a día, cuáles son esas circunstancias que nos vienen determinando algún retraso en alguna actividad específica, cómo va el tema de los pagos, tenemos observaciones, tenemos retrasos al pago de las valorizaciones, cómo va la relación con el contratante, ¿va bien? Tenemos subcontratistas, ¿están cumpliendo? ¿No es cierto? ¿Por qué no están cumpliendo? No están cumpliendo por su propia negligencia, no están cumpliendo por pandemia, no están cumpliendo por condiciones de mercado. Hay una serie de factores o hay una serie de información vinculada a riesgos que uno obtiene del acompañamiento del día a día. ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar a que trabajo es un poco a la inversa. Uno va viendo qué cosa va pasando en la obra, pero y como yo ya tengo clasificados mis riesgos, ¿no es cierto?
mi mejor escenario, mi peor escenario. Entonces, en función de la información que yo obtengo del día a día de la obra, trato de clasificar, ¿no? Trato de clasificar estas ocurrencias en un grado de severidad y en función a eso vamos definiendo qué corresponde. Le pongo una alerta temprana, le pongo un evento compensable, ¿qué hago? Lo llevo a una reunión de trabajo. ¿Con quién lo converso? ¿Directamente con el par del director de proyecto o lo elevo a una instancia superior, ¿no? ¿Cómo funciona? Y hay varios temas que hay que ver ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo va la relación? ¿No? Si te va recontra mal con el representante de la entidad, ¿usted cree que sea inteligente plantear una negociación? Probablemente no, ¿no? Si la relación es buena, podríamos intentarlo hacer con mayores probabilidades de éxito, efectivamente. ¿Me dejo entender? Toda esta información se obtiene desde la obra, desde los hechos de la obra, desde la parte técnica de la obra, desde la parte económica de la obra. ¿Y con quiénes hablamos? O sea, ¿quiénes tienen esa información? Bueno, en primer lugar, los directores y los gerentes de proyectos son los que consolidan, condensan toda la información relevante, porque es a ellos quienes reportan el área de costos, ¿no? El área de cronogramas, las distintas áreas usuarias, sea diseño, sea procura, sea construcción, ¿me dejo entender? Ellos son los que tienen toda esta información. Entonces, como tienen toda la información, suelen tener información de primera mano para ver qué tema les preocupa más, ¿no? Entonces, los temas que les preocupan más a los directores de proyecto suelen ser los temas más contingentes. Algunas veces hay temas que pueden parecer no tan aparentes, pero que constituyen un riesgo importante, ¿no? Y ahí es nuestro trabajo como asesores alertarlos y decir, mira, esto recién está empezando, ¿no es cierto? Pareciera ser un tema no muy significativo, pero si es reiterado puede llegar a producirse X situación que nos lleva a Y consecuencias, ¿no? Entonces tengamos mapeado, diseñemos este plan de acción específico para esta situación en particular, ¿no? Es más o menos así como funciona la gestión del contrato de construcción desde la obra, ¿no? Un ejemplo más, ¿no? De por qué es tan importante que trabajemos de la mano, directores de proyecto, áreas usuarias, cronogramas, costos, gestión de riesgo, incluso los abogados internos. ¿Okay? Uno de los principales desafíos del trabajo conjunto es la coordinación de las distintas áreas. ¿Ok? Y es una coordinación bien importante porque no se puede hacer solamente, no se puede hacer una reclamación únicamente con la información que brinda cronogramas, ¿no? Y costos, no te puede dar un estimado de cuál es el impacto en costo derivado de una ampliación de plazo, por ejemplo, si es que antes no se define cuál es el impacto en plazo, ¿no es cierto? Y seguramente, aunque tengamos un cronograma y un cálculo de costos, para llegar hasta ese punto de poder presentar esa reclamación, antes vamos a tener que haber identificado oportunamente el riesgo y haber cumplido el procedimiento de gestión de las reclamaciones regulado en el contrato para contractualmente tener derecho a plantear esta reclamación, ¿ok? Y ahí también viene la intervención de los abogados internos. La intervención de los abogados internos es valiosísima. Es valiosísima porque ustedes trabajan de la mano con todas estas personas que están en esta listita al costado de la foto, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen que darle respuestas rápidas y atienden temas del día a día que generalmente no se derivan a las empresas consultoras, ¿no es cierto? Pero aquí la responsabilidad, la ayuda es bien importante, pero la responsabilidad es doble, ¿ok? Es doble porque hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con cómo se contesta una carta, ¿no? La carta que uno contesta, para comenzar, debe plantear una posición que es el producto de la conversación que se ha tenido con todas las áreas involucradas y después de haber definido cuál es la posición que es más conveniente para el cliente, ¿no? Para ustedes como contratistas. Pero además, es importante conversar con los estudios de abogados. ¿Por qué? Porque las estrategias que se definen para la gestión de controversias no son estrategias escritas en su contrato. Si nosotros tuviéramos simplemente que aplicar una cláusula de su contrato,
realmente nuestra contratación no tendría mucho sentido, porque ¿qué valor agregado les estamos ofreciendo? ¿No? Si todos son inteligentes, todos pueden leer el contrato, todos saben qué cláusula dice, qué cosa dice, ¿no? La interpretación literal de una cláusula del contrato, esa no suele ser tan difícil. El problema es que la interpretación literal de un contrato suele ser el paso número 1. Y la mayoría de las controversias surge porque la redacción del contrato no es clara. Y si no es clara, significa que la propia lectura que ustedes le den a una cláusula no es suficiente para plantear una posición de manera sólida. Hay otros métodos de interpretación de contrato que hay que aplicar, hay que ver si es sistemático, si la cláusula 2 se lee en conjunto con el anexo 3 y con el pie de página de mi ficha de datos, ¿no? Hay que entender cuál era la finalidad del negocio, funcionalmente cómo debería interpretarse, ¿no es cierto? Entonces hay una serie de criterios en lo que nosotros les colaboramos, ¿no? Y que es importante que estemos alineados con los abogados internos, porque si no, caemos en contradicciones, ¿no? Cada vez que el cliente, que ustedes mandan una carta o responden una carta, están manifestando cuál es su posición. Y no hay nada que genere más solidez y convicción que la coherencia. La coherencia entre lo que uno dice y la coherencia con lo que uno hace. Entonces, si yo tengo una posición A en una carta y luego en otra carta me contradigo, entonces ya estoy perdiendo credibilidad, no solamente frente a la empresa contratante, ¿no? Sino frente a cualquier ente que resuelva controversias, sea un DAP o sea un arbitraje, un tribunal arbitral, ¿no? Y lo otro es que existe una figura muy, muy importante en el derecho, bueno, realmente es una doctrina, ¿no? Que se llama la doctrina de los actos propios, ¿no? Y la doctrina de los actos propios lo que básicamente dice es que uno no puede desconocer con la mano izquierda lo que ya hizo con la derecha. Y que cuando uno desconoce, este comportamiento está quebrantando la confianza que generó en la otra parte. Y como el derecho lo que quiere hacer es promover la confianza para que se celebren más negocios, ¿ok? Sanciona las incoherencias. ¿Cómo la sanciona? ¿La sanciona de manera económica? No. Una sanción, por ejemplo, para el quebrantamiento de la coherencia en los comportamientos es que todo se comienza a interpretar. A partir de ese momento, las interpretaciones que se hacen es en contra nuestra, en contra de la parte incoherente, y más bien se da siempre beneficio de la duda a la otra parte. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, y por eso es que es importante que los abogados internos trabajemos de la mano con los abogados externos, ¿no? Para que tengamos un único criterio, ¿no? Y tengamos mucho cuidado con lo que vamos a decir, porque esto hay que verlo de una manera holística, ¿ok? Un evento compensable o una controversia, a veces uno quiere decir un argumento solamente para salvar ese problema en específico, pero pierde de vista que el planteamiento de ese argumento, ¿no? Se va a extender a otros supuestos parecidos. Y entonces ahí hay que evaluar qué nos conviene más, perder o plantear una posición con un nuevo argumento que me permita proteger todos estos eventuales y probables riesgos o controversias que se van a venir, ¿no? Entonces es un trabajo bien fino que hay que hacer, y para eso es fundamental la comunicación constante, ¿no? Yo puedo percibir que los resultados son mucho mejores cuando uno trabaja de manera coordinada, ¿no? Y de manera abierta también, ¿no? Es bien importante validar las ideas, o sea, muchas veces quizás una propuesta nuestra, pero generalmente nuestras propuestas para ser planteadas ya previamente han sido validadas con el área técnica, el área de costos, etcétera, ¿no es cierto? Pero podría darse también el caso que uno tiene una idea que podría ser como apropiada de una visión contractual, pero que no funciona en términos económicos. Entonces, por eso es importante crear sinergias. Y las sinergias se crean desde los distintos perfiles, desde las distintas perspectivas y personalidades, ¿no? Y ahí es donde se puede obtener un mejor resultado en la prestación de este servicio, ¿no? Tercera idea, y con esto acabo, porque ya estoy con el tiempo. Siguiente slide, por favor.
Bien, la tercera idea es muy sencilla. Así como ustedes, cuando organizan un equipo de trabajo, tienen que definir primero, o cuando definen un proyecto, tienen que definir cuál es el proyecto, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, quién lo va a hacer. Y todas estas preguntas, las 4 W, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que hacer lo mismo cuando organizamos nuestro equipo para poder trabajar con ustedes. ¿Por qué? Porque los tiempos de nuestro servicio están guiados por los tiempos de su obra, ¿ok? Yo tengo que calcular mis recursos y mis tiempos en función al plazo que me establece, uno, el contrato para presentar mi evento compensable o mi reclamación. Y en segundo lugar, yo tengo que saber cómo está funcionando el equipo interno de mi cliente. Porque para que ellos me manden información, tiene que hacer un trabajo el área de cronogramas, otro el área de costos, otro el área legal que recopila la documentación para ver los hechos y los antecedentes. Tengo que recibir esa información, la tengo que procesar, tengo que analizarla y luego yo envío un primer borrador de mi propuesta que tiene que ser revisada con ustedes, se afina y se cierra. Entonces, si se dan cuenta, es un trabajo de muchos pasos chiquitos que uno tiene que planificar considerando tiempos reales, ¿ok? Porque una planificación sincera es una de las cosas que más se ayuda a cuidar la calidad de los servicios que brindamos, ¿ok? Y para eso es importante ver, uno, cuáles son los tiempos estimados y dos, cómo está funcionando. Porque cuando incrementa el trabajo de alguna área, lo que básicamente sucede es que hay un embotellamiento naturalmente. Si hay más trabajo en una área, puede haber como una demora en el envío de la documentación. Y ahí tenemos que ver cómo podemos apoyar. Es bien importante siempre tener en cuenta que nosotros, cuando hacemos gestión de contratos de construcción, estamos para apoyar, para dar soluciones. Los proyectos tienen sus propios problemas. Cada persona que trabaja en un proyecto además está resolviendo los problemas que le corresponden por su función. Y entonces yo creo que es fundamental que el equipo de abogados que los asista los ayuden, ¿no? Vean pues de manera proactiva que si de repente pues hay una demora porque la chica del document controller está muy ocupada y no puede obtener la información, entonces deberían pensar, ¿cómo puedo hacer yo para ayudar? ¿Es otra manera que pueda yo obtener la información? ¿Cómo le puedo ayudar a mi cliente? ¿No? Esas son cosas bien importantes que parecerían como temas sencillos y probablemente lo son, pero tener como la sensibilidad de detectar dónde tenemos cuello de botella y dónde podemos contribuir es esencial porque permite regalarle fluidez nuevamente al proyecto y a nuestra propia metodología de trabajo, ¿no? Y eso además tiene como una recompensa bien importante para ambas partes. Y es que, pese a momentos de tensión que siempre hay, porque la presión es bien alta, estamos hablando de plazos importantes y de montos cuantiosos, ¿no es cierto? Pese a eso, la relación de trabajo tiende a ser agradable, tiende a ser una relación como respetuosa, amigable, confiable. Y entonces se crea un clima emocional que hace que las partes trabajen a gusto, ¿no? Y eso me parece bien importante, porque hay muchas controversias y muchos problemas que surgen porque la relación de confianza o de trabajo puede verse un poco mellada por el estrés del día a día. ¿Ok? Entonces, básicamente, los mismos principios que ustedes tienen cuando gestionan un proyecto, los aplicamos nosotros para organizar nuestro trabajo, siempre cuidando los plazos internos que ustedes tienen y sobre todo los plazos del contrato, ¿no? Cuando tenemos vencimientos, ahí tenemos que ser pesados y estar tras de ustedes, porque claro, nuestro rol como abogados externos es responder por la estrategia y poderles ofrecer los mayores resultados posibles. Entonces, el director de proyecto, los gerentes de diseño están a cargo de otras cosas. El gerente de diseño tiene que diseñar, tiene que responder por los plazos de sus entregables. El director de proyectos tiene que manejar todas sus áreas, ¿no es cierto? Reportar a sus stakeholders, a su comité directivo, gestionar la propia relación con la entidad.
¿no es cierto? Entonces, dentro de todas las tareas que hay que hacer, no tiene el cuadrito haciéndole seguimiento. Ese trabajo tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Pues un trabajo también se puede hacer de la mano con el área legal, ¿no? Siempre buscando apoyar a las cabezas que suelen tener muchos más temas y muchas más responsabilidades, ¿no? Entonces, en resumen, en esto consiste la gestión de los contratos de construcción desde nuestra experiencia como abogados externos, ¿no? Pero los puntos 1 y el punto 2, que tiene que ver con el procesamiento del contrato, con entender los riesgos, el procedimiento de reclamaciones, cuáles son los incumplimientos esenciales y no esenciales, entender y la interacción con los distintos departamentos del equipo, eso se aplica tanto si es que quieren hacer la gestión del proyecto de construcción, la gestión contractual del proyecto de construcción internamente, in-house, como externamente, ¿ok? Las diferencias tienen que ver pues quizás con la especialización, con eficiencia, con experiencia, con otros criterios, ¿ok? Pero hay una parte que siempre es común para la gestión y esto tiene que partir por entender el contrato, entender el proyecto, identificar los riesgos y organizar un equipo de trabajo y una metodología de trabajo que permita que este plan se implemente de inicio a fin, ¿ok? Espero que haber podido contribuir aclarándoles este punto y con mucho gusto quedo atenta a cualquier pregunta que pudieran tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Realmente es súper interesante. Yo creo que ya con tu experiencia debes ser medio ingeniera, arquitecta y abogada a la vez. A ver, ahí vamos. Igual siempre pido que nos hagan dibujitos. ¿Y cómo era esto? Tenemos aquí ya una primera pregunta de Martín. Se ha tocado el tema contractual, cliente y contratista. ¿Cómo se maneja el tema contractual con subcontratistas, con el contratista? Porque muchas veces no se generan contratos y a lo mucho órdenes de servicio que finalmente el contratista no llega a pagar. Ya. A ver, los principios para gestionar un subcontrato son iguales a los que se aplica para la gestión de un contrato normal como el que les he comentado, ¿ok? En tu pregunta noto un supuesto particular, y es que muchas veces los subcontratos no cuentan con un contrato propiamente dicho, con un contrato de construcción, con cláusulas, con este nivel de detalle, sino que a veces utilizan órdenes de servicio que suelen ser bien escuetas, ¿no? Establecen el monto nomás, no sé, fechas de entrega y casi nunca estas órdenes de servicio regulan cómo va a proceder las partes en caso de tener reclamaciones, en caso de incumplimientos, ¿no? Y ahí tenemos un vacío, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se va a aplicar las reglas del Código Civil, pero que la pasa es que el Código Civil no se ha hecho pensando en un contrato de obra como construcción. O sea, la definición de la obra en el contrato, en el Código Civil es tan amplia que involucra una estatua, una escultura, ¿no es cierto? Un mueble. Entonces, está bastante desfasado. Entonces, yo entiendo que hay determinados subcontratos pues, que no ameritan utilizar un contrato NEC, ¿no es cierto? Tampoco ameritan un contrato tan complejo. Y que las órdenes de servicio se utilizan con la finalidad de reducir tiempos y de ser eficientes, ¿no? Mi recomendación ahí, antes de la gestión, sería elaborar órdenes de servicio, pero vinculadas a unos términos de contratación comunes que regulen estos temas. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de trabajos de acabados pequeños, ¿no es cierto? Que generalmente no se firman contratos. Entonces, yo tengo órdenes de servicio porque siempre, si voy a hacer centros comerciales, siempre tengo que hacer, por ejemplo, la instalación del aire acondicionado, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, casi siempre lo vende un proveedor, hay una orden de servicio, ¿no? El estándar casi siempre es el mismo y es más práctico llenar el monto, cuándo se va a instalar, cuál es el periodo de garantía. Pero hay otras cláusulas que pueden estar ya reguladas en otro contrato, llamadas como o condiciones generales o como contrato máster o el nombre que ustedes le quieran dar, pero lo importante es que hayan unas cláusulas bien definidas que regulen reglas
que se apliquen para este tipo de subcontratos, que yo no tenga que hacer un subcontrato cada vez que contrate una empresa pequeña, ¿cierto? Y que simplemente lleve uno mi orden de servicios, como imagino que lo hace. La diferencia es que hay una referencia a un procedimiento, ¿no es cierto?, que les permite tener un mayor control, mayor predictibilidad de qué es lo que podría pasar, ¿no? Porque claro, nosotros como abogados tenemos un rol y tenemos que activar un chip que luego es bien difícil desactivarlo en la vida diaria, ¿no? En la vida cotidiana, porque nuestro cerebro está entrenado para ver riesgos y para pensar mal, porque yo tengo que identificar qué es lo peor que le puede pasar a mi cliente, qué es lo peor que puede hacer la otra parte para preparar una estrategia para no llegar ahí. Entonces, claro, imagínense si uno va por la vida pensando que lo peor de todo, cuando deja de trabajar tiene que cambiar de chip y decir, no, ahora ya no estoy trabajando, no necesariamente es así. Pero a lo que voy es bien importante que haya un orden también internamente en su área de contrato, ¿no? Y la gestión de ese contrato, ¿no? Puede aplicar la misma metodología que yo les conté naturalmente en relación a la complejidad de su proyecto, pero no hay una buena, no, es imposible tener una buena gestión de un proyecto, mejor dicho, es imposible tener una buena gestión de un contrato que parte de un mal contrato. ¿Me dejo entender? Entonces, lo que uno quiere hacer es garantizar una buena gestión de un proyecto. Lo primero que hay que hacer es regular en el contrato cómo es que se va a gestionar el proyecto. Porque todo lo que yo les he contado ahorita, ¿no es cierto?, son metodologías, son formas de trabajar en base a unas reglas que ya me da un contrato, que es mi punto de partida, ¿no? Entonces, en pocas palabras, lo que hay que hacer es verlo de una manera más integral, ¿no? ¿Cómo es que vamos a contratar? Y en función de eso vemos cuál es la mejor manera de llevar a cabo la gestión, ¿no? Gracias, Tatiana. Tenemos por ahí dos preguntas más, pero Olga ha levantado la mano. No sé, Olga, de repente tú quieres comentar. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. Solamente quería como compartir, digamos, desde el punto de vista de la experiencia que yo tengo, adicional a lo que tú comentas, que sí es súper importante tener por lo menos unas condiciones generales de compra base, como tú lo mencionaste, y esmerarse en hacer un back-to-back, el back-to-back del contrato con el cliente hacia los contratistas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el cliente pide una garantía de 5 años en la construcción, se le debe pedir esos mínimos, esos 5 años a su contratista para hacer ese back-to-back y que esté, digamos, amparado en el evento de algún riesgo o alguna situación. Entonces, digamos que siempre es recomendable tener unas condiciones generales base para pues, cuando son los contratos pequeños, así sean contratos pequeños, sobre todo por el tema también de garantías, ¿no? Y cuando ya son esas cosas específicas que no están en las condiciones generales, se le aterriza o se le resalta al proveedor cuáles son esos, digamos, aspectos que ellos deben tener en cuenta, como por ejemplo las garantías o a veces la forma de pago inclusive, porque en la forma de pago muchas de las veces ellos quieren pagos a 30 días y resulta que con el cliente el pago es a 60 días, entonces eso afecta claramente el flujo de caja del proyecto, por ejemplo. Entonces, pues era, digamos, algo que quería compartir desde la experiencia que conozco en el tema. Te agradezco porque has tocado un tema fundamental que a mí se me ha pasado. Efectivamente, el back-to-back es algo muy importante, ¿no? Pero claro, el back-to-back supone que hay un contrato principal, ¿no es cierto? Entonces, y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, si yo tengo un contrato principal y subcontrato, ¿no es cierto? Ahí es donde tengo que hacer un back-to-back, pero en el supuesto en que yo directamente como proyecta contrate con un subcontratista pequeño, entonces no necesito hacer la cláusula espejo, ¿no? Pero lo que sí tengo que hacer es lo que usted bien ha mencionado. Lo que yo tengo que ver es cómo son los términos, cuáles son los términos en los que yo contrato, cuánto tiempo pago, ¿no es cierto? ¿Qué garantías pido? ¿Doy adelanto o no doy adelanto? ¿No? ¿Qué régimen de responsabilidad tengo por vicios ocultos, por defectos? ¿Cómo vamos a funcionar ese tema?
y todos esos aspectos que son fundamentales, ¿no? Porque al final, imagínense, cuando uno no ve bien los tiempos del pago, el proyecto afronta problemas de liquidez, hay demoras, todo se encarece y generan problemas, ¿no? Muchísimas gracias por la intervención, excelente. Y tenemos la pregunta de Roxana que dice, ¿y qué grado de complejidad se le da a un proyecto de infraestructura vial en ambientes amazónicos? Según las perspectivas de los o las abogadas, que sean relevantes para aceptar o rechazar el proyecto. Ah, bueno, esa es una pregunta bien interesante, pero de difícil respuesta. Y te explico por qué. Perdonen, si me permiten poner un poco más de contexto, ¿no? No es una pregunta esotérica, en realidad se trata específicamente de la región de Madre de Dios, ¿no? Y por eso lo que yo especifico es antes de aceptar el contrato, ¿no? Porque tal vez los abogados entran después que se ha aceptado el contrato, no me queda muy claro eso, ¿no? Ah, no, ahora te explico. Y el tema es que quería saber, aparte de todo lo que has listado, que se enfoca bastante en riesgos que puedan comprometer la entrega del producto terminado, si hay otra gama de factores que se incluyen para que un estudio de abogados recomiende a la empresa asumir o no, aceptar o no el reto de la construcción de una carretera, ¿no? Sobre todo si es para el Estado, ¿no? Súper interesante tu pregunta, gracias por ponerla en contexto. Te explico. Efectivamente, yo he hecho la presentación centrándome de la gestión del contrato de construcción, ¿no? Lo que supone que el contrato ya está adjudicado, ¿ok? Y por eso he hablado yo de un servicio de administración contractual estratégica, pero hay un servicio previo que también brindamos y que generalmente se contratan proyectos de mayor envergadura, por ejemplo, APPs y concesiones. Eso de cajón, siempre se contrata un estudio de abogados que analice los riesgos del contrato, ¿ok? Ahora, esta evaluación que nosotros hacemos en este tipo de proyectos, también es una evaluación que hacen ustedes a la interna, seguramente, ¿ok? ¿Con qué nivel de análisis o de profundidad? Eso va a depender de cada equipo de trabajo. Pero te cuento más o menos cómo funciona o qué tendríamos que hacer nosotros si es que nos pidieran nuestra opinión, si les conviene o no. A ver, como yo dije, el contrato es una herramienta de asignación de riesgos, ¿ok? Entonces, tú me dices, yo tengo un proyecto vial en la Amazonía, ¿no es cierto? En Madre de Dios. Ok, bien, y se va a ejecutar con este contrato. Si es un proyecto público, lo que tiene que pasar necesariamente es que el modelo de contrato se publique. Y ese modelo de contrato se publica para que sea analizado, porque contiene riesgos, y los riesgos se tienen que incluir en el precio. ¿Ok? Si tú quieres que tu proyecto, digamos que tu oferta económica sea viable y sea razonable, tienes que haber considerado todos tus riesgos. ¿Ok? En el precio y en el sistema de fijación de precios. No será lo mismo en los precios unitarios que un suma alzada, o que un sistema mixto, o que un costo reembolsable, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Leemos todo el contrato y hacemos una matriz de riesgos, ¿no? Riesgos, imagínate que este proyecto sea un Design and Build Operations and Finance, que significa que el cliente, que es el contexto de una concesión, ¿ok? Y que ustedes están presentándose para ser concesionarios. Y ustedes van a tener que diseñar, construir, operar, mantener y financiar, ¿no es cierto? Ahí pues el nivel de riesgos y las consideraciones que hay que analizar son mayores, ¿no? No es lo mismo los riesgos de un colegio que los riesgos de una carretera, cuando además yo tengo que financiar, tengo que salir a prestarme plata de los bancos, tengo que ver si voy a tener el flujo vehicular que me dé la plata para pagar mis préstamos. Es una gama distinta. Entonces lo que se hace es una matriz de riesgos, ¿no es cierto? Bien, comencemos. Riesgos de diseño. Ah, muy bien. ¿Qué dice tu contrato? El contrato dice riesgo de diseño, el típico, ¿ya? El Estado dice, les vamos a emplear el expediente técnico que se presenta referencial
el concesionario asume todos los riesgos, inexactitudes, incompatibilidades de estos documentos y se responsabiliza de la calidad de la ingeniería, ¿no? Se le va a pagar tanto por la ingeniería y en tanto tiempo lo tiene que entregar, ¿no? Entonces, si yo leo solamente esa cláusula y no leo el alcance de los trabajos, los documentos técnicos, mi opinión es un poco sesgada, ¿no? Entonces yo tengo que ver muy bien, pero madre de Dios, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde se va a hacer esta carretera? ¿No? Hay comunidades campesinas ahí, comunidades indígenas, ¿no? ¿Voy a poder entrar? ¿No voy a poder entrar? ¿Cierto? Interesante, interesante, Tatiana, que es que parece a veces invisibilizado este componente que tú acabas de mencionar, la presencia de comunidades indígenas y comunidades campesinas, y que por ley tú sabes que en zonas específicas se requiere lo que llaman, y yo también en los términos legales no los manejo mucho, pero es lo que llaman la consulta previa. Y lo que Exactamente. me da gusto, en realidad, escuchar que las empresas serias toman en cuenta esto, porque muchas veces el gobierno regional, sin ir a, sin hacer juicio alguno, ¿no? Muchas veces pasan por alto esto y en un gobierno como el nuestro, por ejemplo, para tramos específicos, hay estudios de valoración económica que le ponen, ¿cómo le llaman a ese concepto? O sea, un ban recontra rojo, muy alto, que económicamente no viabilizaría dar luz verde a un proyecto como ese. Sin embargo, en Perú, bueno, se declara algo como necesidad pública, creo. Pública. Ajá, Sí. y se pasa por encima de eso. Entonces ahí es donde yo decía, si ya está en la búsqueda de un contratista que construya y entra, que está asesorado por abogados, si en la fase de repaso de riesgos se toma en cuenta eso. Y luego mi pregunta es más malita, tal vez. Digamos que sí, ustedes tenían el criterio de tomar en cuenta, bueno, ¿y cómo es esto de las comunidades campesinas, de las comunidades indígenas, o peor aún, para los que no conocen, tal vez esto de lo que llaman poblamiento indígena en aislamiento, ¿no? Claro, hay que respetar eso. Claro, pero es el Estado quien está diciendo, quien abiertamente está diciendo construye. Entonces mi pregunta es un poco fría, como todos se manejan con contratos y todo eso. Entonces uno dice, bueno, lo está autorizando el Estado, yo no infrinjo nada, ¿no? O cuál es la posición, ¿no? En este caso de los abogados, de la empresa que Mira, acepta el reto, ¿no? es muy cierto lo que tú dices. Hay muchos proyectos de infraestructura que se han declarado de interés y con esta declaración de interés, medio disimuladamente ha querido saltarse otras normas que protegen a estas comunidades, el tema ambiental, social. ¿Okay? Nuestra recomendación nunca va a ser pasarla por alto. ¿Por qué? Porque el poder que ejercen estas comunidades es muy fuerte. Te pueden paralizar todo un proyecto, ¿no? Imagínate, si es una obra pública, lo peor que te puede pasar, como el riesgo de financiamiento no es tuyo, tú paralizas, bueno, pues dejas de trabajar, al final presentas tu demanda por un stand-by, improductividad, por temas no atribuibles a ti y algo recuperarás. Pero ¿qué pasa si es una concesión? ¿Qué pasa si es una concesión y se paraliza? Los bancos que te prestan la plata, los sponsors, no te van a decir, no, sí, es que la comunidad se disgustó, te corro 2 meses, 6 meses más, no. Entonces, porque ahí tú asumes el riesgo de financiamiento, ¿no es cierto? Entonces es un tema bien importante que hay que monitorear. Hay muchos proyectos que se han caído precisamente por no darle la importancia que este tema merita y por pensar que un decreto de urgencia era más fuerte que la presión de esta comunidad. Y eso no es así. De hecho, esta es la tercera vez que Chinchero se está ejecutando, ¿no? Y para que esta vez sea viable, no se puede imaginar la cantidad de tiempo, energía y estudios que han tenido que elaborarse prestando atención
a el tema de la responsabilidad social. Explicarles, para comenzar, por qué es que el avión va a caer así, ¿no? No se va a llevar los cultivos, ¿no? O sea, demostrarles la viabilidad técnica, explicarles que ese proyecto, el proyecto aeroportuario, no tiene por finalidad como, digamos, perjudicar el Cusco o Chincheros como un patrimonio cultural, un patrimonio histórico, explicarles que lo que se quiere hacer es mejorar, digamos, el sistema de comunicaciones, ¿no? Que las señoras que en Chincheros tejen y pintan sus lanitas puedan vender más. Entonces, hay muchos programas de sensibilización, supone mucho trabajo de conversación y de coordinación con los representantes de las comunidades, ¿no? Supone además involucrarlos en la ejecución del proyecto, crear puestos de trabajo, ayudar a esas comunidades a que se beneficien con los proyectos, ¿no? Los proyectos de infraestructura todos tienen una finalidad muy buena. Lo que pasa es que a veces se han desvirtuado y se pone mucho en el foco en lo que cuesta el proyecto, que sí es cierto que muchas concesiones han estado sobrevaloradas, eso es indiscutible. Pero digamos, la finalidad del proyecto de infraestructura es mejorar la calidad de vida de los pobladores, siempre. Entonces, entendiendo esto de una manera más amplia, es que estos planes de responsabilidad social se implementan y se deben implementar desde el inicio. Pero para que tú implementes eso, lo consideres en tu costo y en tu plan de trabajo, tienes que haber identificado que ese es un riesgo. Y lo tienes que haber identificado en el contrato, en tu expediente, y además pues tienes que haber hecho un mapeo, ¿no? O sea, lee, averigua, haz un reconocimiento de la zona, ¿no? Es fundamental obtener la mayor cantidad de información posible para poder saber qué terreno estamos pisando, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, a mí, abogada, que me digan, o sea, si yo fuera la persona que tuviera que contratar en un estudio de abogados, a mí la verdad es que no me sirve que me haga un cuadro con un resumen de lo que me dicen las cláusulas, si eso lo puede hacer otra persona. Digamos, le tomará un poco más de tiempo, no le quedará tan bonito, pero ese cuadro no es lo relevante. Lo relevante es la identificación del riesgo, que yo le pueda decir a mi cliente, esto te puede pasar. Mira, anticipémoslo de esta manera. Regula en tu plan de trabajo esto. Mira, ve, negociemos esto así. Porque ¿qué cosa pasa además en las concesiones? Como las concesiones, cuando son las autosostenibles, el financiamiento lo tiene que tener un concesionario. Para que el concesionario pueda conseguir la plata de los lenders, tiene que presentar este contrato. Usted no se imagina la cantidad de estudios abogados neoyorquinos que se devoran los contratos de concesión, y por eso han escuchado las adendas de bancabilidad. Las adendas de bancabilidad no son más que modificaciones a los contratos de concesión en toda la asignación de riesgos que se tienen que hacer por requerimiento de los bancos neoyorquinos o europeos, ¿no? Para que ese banco le pueda prestar al concesionario. Por ejemplo, ahorita, ¿ustedes creen que un banco neoyorquino les prestaría plata a cualquier empresa concesionaria que va a ejecutar un proyecto acá en Perú, en este gobierno? Ninguno. El riesgo político se ha disparado. Es decir, no. Obra pública o G2G nomás es lo único. Entonces, es un tema más complejo, ¿no? Es otra dinámica. Muchas gracias, Tatiana. Mucho gusto. Súper interesante. Y una última pregunta, Tatiana, de A ver. Yuri. Respecto al tipo de contratos tradicionales BBB, diseño, licitación, Sí. construcción, ¿cómo se Design manejan los Build. riesgos cuando el contratista no tuvo una adecuada revisión del expediente y salen con adicionales con un fin de recuperar costos? A ver, pero ahí, ¿quién eres tú? O sea, ¿qué rol juegas? ¿Tú eres el contratista, el que tiene que hacer el diseño, la licitación y la contratación, y a ti te reclaman? ¿O tú le quieres reclamar eso al contratante? ¿Cómo es? ¿Dónde está Yuri? Creo que contesta ahorita, a ver. Sí, creo que dice supervisión de obra. Supervisión de obras. Ujú. Que, digamos, no hay mucho que se pueda hacer, ¿no? O sea, no sé cómo contextualizar la pregunta. A ver.
En un contrato de design bid and build, lo que básicamente tú tienes que hacer es el diseño, ¿no es cierto?, y la construcción, pero con una procura intermedia, con lo que yo entiendo que tú haces el expediente técnico, o sea, haces el diseño, pero la construcción la hace una tercera empresa, ¿no? Pero que la relación contractual es contigo, porque tú le respondes al propietario por todo, ¿ok? ¿Qué pasa si tú haces mal ese expediente técnico, ¿no? Y tu subcontratista te presenta reclamaciones en la construcción por inexactitudes en tu expediente técnico? Tienes que asumir nomás. De hecho, esa es una de las principales desventajas del design, bid and build o del concurso oferta. Desventaja para quien está a cargo del diseño de la construcción, porque si tienes problemas de construcción que surgen de un error de diseño, no los puedes trasladar porque son tuyos, ¿ok? Del lado del propietario es fenomenal encargarle a alguien que diseñe y construya, porque precisamente como él ha diseñado, si se equivoca, él asume, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en la obra pública tradicional? Miles de ampliaciones de plazos ganadas cuando estamos bajo el esquema de pure construction, que es solamente construcción. En pocas palabras, cuando el expediente técnico lo hizo un proyectista tercero, ¿no es cierto? Y a ti solamente te pidieron que construyas. La típica reclamación, había una inexactitud, una incompatibilidad entre los planos y el terreno. Casi siempre te la dan, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tú no participaste como contratista, como constructor en la elaboración del diseño, ¿ok? Ya no pasa lo mismo cuando es un concurso oferta. Entonces, el número de reclamaciones que tú puedes presentar varían en función a los riesgos que asumes. Entonces, en este caso, lo que tú tienes es un expediente técnico mal hecho, que además lo has hecho tú, vas a tener que responder con de la utilidad o de la plata de tu cliente para repararlo, ¿no? Eso no es posible trasladarlo. No sé si he contestado. Esa es la respuesta. Quizás no es la que les gustaría escuchar, pero contractualmente funciona. Así es. Bueno, yo creo que ya estamos justo 9. No nos dio tiempo para el networking, pero creo que ha sido una noche llena de talento y de conocimiento realmente, ¿no? Dos mujeres así súper talentosas. Me gustaría que nos podamos tomar la foto de rigor. Así Claro. que invito a poder abrir sus cámaras y también, no sé, Tatiana, si podemos dejar de compartir. Ahí está. Sí, sí, sí. De verdad que ha sido muy buena esta sesión, muy diversa con Katherine y Tatiana, que de verdad ha sido un talento. Vemos que ahí hay un empoderamiento femenino muy grande, de verdad que sí. Está súper, súper buenísimo. Y muchas gracias por compartir, realmente es inspirador, ¿no? Ay, no, qué lindo que estemos juntas acá conversando estos temas, me encanta. Hay que crear más espacios así. Claro que sí. Y miren que entre chicas y chicos, ¿ah? Porque efectivamente Obvio. El talento no tiene género, así es. No tiene género, no. Y eso es algo que Proyecta hace muy bien. Yo he trabajado con muchísimas empresas, pero una de las empresas que yo noto que tiene el trato más horizontal considerando el género y la edad, es Proyecta. Es realmente para nosotros un agrado trabajar con empresas así. Tanto que cuando ya nos notamos pesados, a otros clientes no los queremos atender. Buenísimo. Bueno, ya abrimos todas las cámaras. Algunos que no se animan. Giselle, ¿tú nos ayudas con la foto? Sí, claro. Tú nos avisas. 1, 2 y 3. Listo. Listo, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy buena información. Y nos vemos la siguiente sesión, el siguiente mes. Gracias. Gracias. Lorena, saludos. Chao. Chao.